No sé cómo empezar este video. ¿De qué vamos a hablar hoy? Este fondo ha cambiado demasiadas veces. El amarillo es un color primario del modelo tradicional de los colores RGB, el rojo, el azul y el amarillo. Y es color secundario del modelo de los colores primarios RGB, el rojo, el azul y el verde, que son esos que se ven en los paneles publicitarios que son hechos de LED, o también en los televisores, que al combinar el rojo con el verde de iguales cantidades nos da un color amarillo. En el círculo cromático, el púrpura es complementario del color amarillo, y eso quiere decir que uno exalta al otro y viceversa. Así como los colores utilizados en el traje de Thanos, también los anti-minions, que son púrpuras, que son un color diferente a los minions, que son amarillos, Isma y Kron, que ellos tienen temperamentos diferentes. También el traje de Ozymandias, que es un personaje de The Watchmen, también sus colores son pues amarillo y púrpura. El amarillo es un color cálido y es uno de los colores más claros de la rueda del color. Y también es un color que no es muy estable. ¿Por qué? Si le cae un poco de rojo, un poquito de rojo, aunque sea la más mínima gota, se vuelve naranja. Si le cae un poco de azul, se vuelve verde. Si está al lado del blanco, se hace brillante, y si está al lado del negro se intensifica, y si le cae un poco de negro se ensucia. Parece Flash alterando las líneas del tiempo. En la psicología del color, el amarillo es un color que da sentimientos ambivalentes, o sea, se va de un extremo a otro, positivos o negativos. Da sentimientos positivos como de alegría, diversión, buen humor, confianza, optimismo. Por ejemplo, el vestido de Bella en La Bella y la Bestia es amarillo. También el vestido de Jane de Tarzán también es amarillo. Cuando es víspera de Año Nuevo, aquí las personas suelen decorar sus casas con adornos amarillos. También se ponen lentes, blusas, camisas, hasta ropa interior de color amarillo, para tener alegría y buena suerte el próximo año. La casa de Hufflepuff de Hogwarts también es amarillo y ellos son conocidos por ser trabajadores y optimistas. Pikachu, Bob Esponja, Alegría y los Minions son personajes que son amarillos, y es por eso que ellos siempre van alegres y felices por la vida. Pero también el color amarillo crea sentimientos negativos como frustración, rencor, pesimismo, envidia, egoísmo, complejo de inferioridad. Por ejemplo, en Kill Bill, Beatrix Kiddo es un personaje que tiene un traje amarillo y representa al peligro y a la venganza por todo lo que le hicieron. También el personaje de Io Bartoon, que es Reverse Flash, que es un villano de Flash, siempre vive con un sentimiento de rencor hacia todo lo que le hizo Barry Allen. En la Edad Media y en el Renacimiento, el amarillo se utilizó para pintar los mantos de Judas Iscariote, que es un personaje bíblico conocido por traicionar a Jesús. Y desde ahí también el amarillo se relaciona con la traición. En la Segunda Guerra Mundial, todas las personas que eran judías, alemanes o extranjeros tenían que coserse una estrella amarilla en el pecho, que es la estrella de David, que tiene 6 puntas. Y esto era para marcarlos y diferenciarlos de los demás. El color amarillo también se percibe como un color de la enfermedad, pero en tonos más claros y yéndose ya para los tonos verdes. Es por eso que muchos artistas representaban a personas enfermas con este color. En el teatro dicen que el amarillo da mala suerte. ¿Pero por qué? Molière fue un dramaturgo, actor y director francés del siglo XVII y sufría de una grave tuberculosis. El 17 de febrero de 1673, él estaba presentando una obra llamada El enfermo imaginario y él estaba vistiendo un traje amarillo. Cuando estuvo en el escenario, sufrió un ataque de tos tan fuerte que le provocó la rotura de una vena, que tiñó de sangre todo su traje, y luego de perder el conocimiento falleció unas pocas horas en su casa. Y desde ahí al color amarillo pues le hacen caras cuando alguien va a tener un traje de ese color. Desde siempre, cuando se necesitaba teñir alguna prenda o pintar algún cuadro o algún palacio y que el color se mantenga estable, no se destiña o no se oscure con el tiempo, las personas tuvieron que experimentar con metales pesados o con gases. Así que le echaban un poco de azufre, un poco de plomo, estaño, mercurio y muchas cosas más. Y lo echaban de poco en poco para que no los maten sino lentamente.
En las pinturas rupestres encontradas hasta hoy, se descubrió que el ser humano utilizaba pigmentos en base de ocre, que es el óxido de hierro, y ellos pudieron utilizar pigmentos marrones, amarillos y rojos, que los combinaban con otras sustancias para que tenga una buena estabilidad al pasar del tiempo. En el amarillo lo que le da este tono es la limonita, y el uso de ese pigmento data de hace 300.000 años y se usó en todos los lugares donde se podía obtener ocre. El ocre amarillo se utilizó en Egipto para pintar las tumbas de sus reyes. También se pintaron algunos murales de la antigua Roma donde lo conocían como amarillo de Marte. En Francia, en la cueva de Lascaux, hay una imagen de un caballo prehistórico de color amarillo ocre con una antigüedad de 17.300 años. También se usó para pintar estas muñecas llamadas cachinas, que son de la cultura Hopi de Arizona y están hechas a base de madera y lana. Como el color amarillo se asociaba al color del oro y a los egipcios les encantaba demasiado el oro, ellos creían que sus dioses tenían huesos y piel de oro, así como en la película Los dioses de Egipto, que hasta sus dioses también sangran oro. Entonces pintaban a sus dioses y a sus reyes, que también eran considerados hijos de los dioses en la tierra, con ocre amarillo. Pero después descubrieron otro pigmento más brillante y muy parecido al oro, que es el oro pimente, hecho de sulfuro de arsénico, una pintada, y conocían a Anubis. En griego antiguo lo denominaban arsénicos y en latín lo denominaban auripigmento. El oro pimente se utilizaba más en cerámicas que en lienzos, o sea, todo lo que tiene que ver con telas, porque demoraba en secar. Con este pigmento se pintó la diadema del busto de Nefertiti y también se utilizó para pintar algunas vasijas de cerámica de la cultura Paracas del periodo Horizonte Temprano. El amarillo plomo estaño se hizo muy popular entre pintores de la Edad Media y el Renacimiento, pero se usó desde el 500 a.C. en paredes de piedras del Antiguo Egipto. Se prepara calentando compuestos de plomo con óxido de estaño y compuestos de cuarzo. Y como está hecho de plomo, también es muy tóxico. Este pigmento está en la expulsión de los mercaderes del Greco, la lechera y la joven de la perla de Vermeer, en la Virgen de los claveles de Rafael Sanzio, Felipe IV de Velázquez, y también en las letras de una frase que una mano divina escribió en la pared en el Festín de Baltasar de Rembrandt. En la antigua Grecia, los dioses se representaban con cabellos dorados o amarillos, y esto era porque se le asociaba con el dios del sol Apolo. En Europa medieval se necesitaba que las prostitutas se destiñen el cabello a color blanco o lo pinten de amarillo, y si no podían lograrlo tenían que utilizar una pañoleta de color amarillo para poder diferenciarlas de las demás. Y en algunos cuadros ellas tienen vestidos amarillos. Y antes era muy difícil distinguir qué pigmento en realidad te estaban vendiendo. Algunos te decían que este era un amarillo ocre, no, este es oro pimente, no, que este es un amarillo plomo estaño. Y se creó una confusión y el amarillo hecho de plomo estaño desapareció y se le confundió con otro amarillo que también está hecho en base de plomo. El amarillo de Nápoles da una tonalidad más clara, que va desde tonos verdosos hasta amarillos anaranjados o rosados. Está hecho de antimoniato de plomo y se descubrió en Tebas en el año 1500 a.C. Pero en la época de la Edad Media no se sabía cuál era el verdadero nombre de este pigmento. Así que un pintor italiano llamado Cennino Cennini dijo que este amarillo se llamaba amarillo de Nápoles, porque surgían de unos minerales de un volcán llamado Vesubio que queda frente de la bahía de Nápoles. Pero también tuvo otros nombres como amarillo de Rembrandt, amarillo napolitano o amarillo de antimonio. Se usó en Ronda Nocturna, en Artemisa o en Judith en el banquete de Holofernes, ambos de Rembrandt, y en el cesto de frutas de Caravaggio. Como les dije al principio, el color amarillo era para simbolizar la traición. Es por eso que los mantos de Judas Iscariote están pintados del color amarillo. También en la época de la Inquisición española, los acusados de herejía y los que se negaban a olvidar sus ideales tenían que presentarse ante el juzgado inquisidor con mantos amarillos. Y aquí el amarillo tiene un plot twist, porque en la iglesia cristiana primitiva el color amarillo era para representar al Papa y era el color de la llave del reino de los cielos. Hasta la bandera del Vaticano tiene una parte amarilla. También se usó para pintar las aureolas y los nimbos de Cristo, la Virgen, los ángeles o los santos, porque representa la iluminación de Dios. También muchas catedrales o parroquias son pintadas del color amarillo. Por ejemplo, la Iglesia Mayor de Trujillo
Santa María de Chiclayo, la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato son de color amarillo. Al principio, el amarillo de cromo no era para utilizarlo como pigmento, pero después de que un químico francés llamado Louis Vauquelin en 1797 descubriera un nuevo elemento que lo denominó cromo, el cromato de plomo fue sintetizado en un laboratorio y a partir del siglo XIX el amarillo de cromo ya se podía utilizar como pigmento, lo que da una tonalidad de amarillo limón. Pero lo malo es que con el tiempo este pigmento se vuelve marrón. Se usó en Vista de Arles con lirios, Ribera del Sena, Los Girasoles, El Dormitorio en Arles o El Cuarto Amarillo, La Casa Amarilla, Campo de Trigo, todos de Van Gogh. Al comienzo, el amarillo de cromo se utilizó para pintar los autobuses escolares y también para la pintura de alta resistencia que se utiliza en pistas y en veredas para las señales de tránsito y no desaparece fácilmente. Aunque no encontré qué clase de amarillos es el que se utiliza para pintar los brazos hidráulicos o las aplanadoras de la empresa Caterpillar, pero yo le puse amarillo Caterpillar y si buscas en internet también te sale ese resultado. Estas maquinarias están pintadas así porque el cromato de plomo ralentiza el proceso de oxidación del hierro. Además, este color puede verse a largas distancias y evitar accidentes. Cuando una persona se somete a utilizar pigmentos en base a plomo, como el amarillo de Nápoles o el amarillo plomo estaño, obviamente se termina intoxicando, pero no solo con pigmentos, también con agua o con objetos contaminados. Cuando el daño está hecho, la enfermedad que se produce se llama saturnismo, que es por el consumo de plomo, que hasta puede llegar a matarte, como lo que dicen que le pasó a Caravaggio y también dicen que le afectó a Van Gogh y a Francisco de Goya. El amarillo indio o el amarillo de Calcuta se cree que se obtienen de la orina de las vacas, que eran alimentadas solo con hojas de mango. Los criadores recogían la orina y las dejaban secar. Bueno, esa es una teoría, porque hay demasiadas teorías de dónde viene el amarillo indio o el amarillo de Calcuta. Otros decían que era obtenido de cálculos biliares de elefantes o vacas, pero el más conocido era el de orín de las vacas. En fin, no se pusieron de acuerdo. Y a partir del siglo XVII se importaban de Asia a Europa unas bolas malolientes, pero en realidad tenían un amarillo tan bonito y que se parecía demasiado al oro. Y era tan caro obtener una bolita que algunas personas lograban adulterar el amarillo indio con el amarillo de cromo, que era mucho más barato. Este pigmento está en la Tasadora de Perlas de Vermeer, El Ángel en el Sol de Turner, El Jarrón con Flores de Cerot y La Noche Estrellada de Van Gogh. Luego, a principios del siglo XX, el gobierno británico prohibió que se venda el amarillo indio y era porque los cuidadores le daban solo de comer hojas de mango a sus vacas y ellas dejaban de comer y luego morían intoxicadas. Así que el amarillo de India o el amarillo de Calcuta desapareció por completo. El amarillo de cadmio apareció en 1817. Está hecho de sulfuro de cadmio y se le conoce también como amarillo aurora, porque es un color luminoso que va del amarillo verdoso al amarillo anaranjado. Y como el cadmio era muy costoso en esa época, el pigmento también comenzó a hacerse también costoso. El amarillo de cadmio se encuentra en El Grito de Edvard Munch, en Los Girasoles y Flores en un jarrón azul, ambos de Van Gogh, y en La Alegría de Vivir de Matisse. El problema con el amarillo de cadmio es que cuando se somete a reacciones con la humedad o la luz, este se va oscureciendo hasta volverse marrón. Así que el amarillo de cadmio se cambió por otro pigmento. El amarillo Hansa se obtiene del alquitrán y es un pigmento orgánico sintético. Fue usado como sustituto de los amarillos de cadmio para papel o plástico. También se le conoce como amarillo monoazo o arilado. En la Edad Media europea, en los pueblos donde se sufría de peste, los pobladores tenían que poner una bandera amarilla en la entrada para que los forasteros eviten pasar y así no contagiarse. En la actualidad, las embarcaciones que tienen izada una bandera amarilla significa que la embarcación no necesita entrar en cuarentena.
El amarillo de cobalto o la aureolina es un pigmento descubierto por Nicolas Wolfgang Fischer en 1848 en Polonia y luego 3 años más tarde, en 1851, fue utilizado como pigmento. Está compuesto por cobalto y nitrito de potasio y lamentablemente con el amarillo de cobalto no es tan estable como los demás pigmentos y se tuvo que reemplazar por otros más estables y por otros sintéticos. El amarillo de azafre o azafrán es un colorante natural que se utilizó desde la Edad Media y da un amarillo rojizo muy estable. Para obtener solo 1 kilo de azafrán se necesitan entre 100.000 a 200.000 flores de Crocus sativus, lo que hace que sea muy caro conseguirlo. Así que lo adulteraban con flores de amapola, caléndula o árnica. El azafrán no solo se utilizó para manuscritos y para cuadros para simular el oro, sino que también se utiliza en medicina y en comidas. En India, el amarillo azafrán era el color de Buda. Y después de su muerte, sus seguidores decretaron que todos deberían de utilizar túnicas con color amarillo azafrán. Porque en Asia, a diferencia de Europa, el amarillo es el color de la fortuna y de la realeza. Además del azafrán, también hay otros colorantes amarillos naturales. Esta es la cúrcuma. Bueno, esa es la raíz de la cúrcuma. Y es muy parecido al gion o al jengibre. Bueno, aquí le decimos gion. También se llama azafrán de la India y da un amarillo muy intenso. Desde la antigüedad se usaba para teñir telas y también para los barnices, para las maderas o para los lienzos. Y también, igual que el azafrán, se utiliza para alimentos, medicinas y también para pintura. Y se conoce como un colorante muy estable, así como el siguiente colorante natural. El amarillo achiote se obtiene de las semillas de una planta llamada Vija orellana. Estas se ponen a secar y se muelen hasta hacerlas polvo y da un amarillo anaranjado. En su momento, las semillas del achiote se utilizaron como monedas y fue utilizado como pigmento corporal en indígenas precolombinos. También lo utilizaban para teñir sus telas y lo combinaban con su propia orina. Y al igual que la cúrcuma y el azafrán, también se utilizó para telas, para pintura, para medicina y para comidas. Una forma de expresar varios sentimientos en un solo carácter, y esto me estoy refiriendo en los mensajes, son los emojis. Y pasamos de los emojis de finales del siglo XIX así a los así. Y te preguntarás por qué son amarillos. La razón es porque según el lenguaje Unicode, que es el sistema de codificación de caracteres utilizado por los equipos informáticos para el almacenamiento y el intercambio de datos en formato de textos, eligió el color amarillo porque es un color genérico no humano. Pero al comienzo se creía que el color amarillo era una forma racista para representar a los asiáticos. Así que en la actualidad existen emojis de diferentes colores, pero los clásicos eran estos. En los cómics de Watchmen hay un personaje llamado El Comediante y él usa un botón llamado Smiley que es de un amarillo brillante y se parece mucho al emoji sonriente. Otros personajes que también son muy conocidos son los Simpsons y ellos son amarillos porque según el creador Matt Groening eligió el color amarillo porque no querían que sea un dibujo convencional y aburrido como los demás. Bueno, con el color amarillo estamos en dos lugares diferentes. Mientras que otras personas piensan que es un color de la alegría, otras personas piensan que es el color de la frustración. Y vamos a gastar tiempo en ponernos de acuerdo. Y si has llegado hasta aquí, ojalá que te haya gustado el video. No sé si ya sabías esta información, si ya o si no. Y si es así, si te ha gustado, dale like y suscríbete para más contenido. Muchas gracias, toma agua y nos vemos en la próxima. Adiós.